Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Strategic Labs, el canal donde analizamos en profundidad las ideas, narrativas y estrategias detrás de los documentos. Somos Sara y Marc. Hoy vamos a sumergirnos en el material que tenemos sobre la mesa. Antes de empezar, por favor, dejen un like, compartan este material, suscríbanse al canal y recuerden revisar la descripción para acceder al material original. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que a todos nos suena, la guerra encubierta de México. Es un tema que sale constantemente en los titulares, ¿verdad? Pero como vamos a ver, la historia que nos suelen contar es, digamos, demasiado simple. Vamos a intentar ir más allá, a desgranar esas operaciones secretas que de verdad están moldeando el país. Y para empezar, fijaos en esta cita de Edward H. Whitmore. Es que es el punto de partida perfecto. Dice, los sangrientos y caóticos titulares de México a menudo construyen una historia única y engañosa, pero una narrativa tan simplista oculta mucho más de lo que revela. Esto es clave. Esa idea de que todo es un caos sin sentido, de violencia por violencia, es una narrativa que en realidad esconde lo importante. La premisa de hoy es justo esa, ir más allá, rascar la superficie de los medios para entender un conflicto que en el fondo es increíblemente estratégico y sobre todo muy calculado. Vale, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues hemos dividido el análisis en 4 grandes bloques. Primero vamos a ir más allá de los titulares, a ver qué hay de verdad y qué es mito. Luego nos meteremos en el lío de un campo de batalla fracturado para ver quién es quién en este tablero. Después exploraremos algo fundamental, el nexo inteligencia-violencia. Y para terminar, vamos a intentar entender por qué se habla de esto como una guerra permanente en evolución, un conflicto que parece no acabar nunca. Pues venga, vamos con el primer punto. Vamos a deconstruir ese mito del caos, porque la percepción general, la que nos llega casi siempre, es la de una violencia totalmente aleatoria, ¿no? Como si fuera algo sin sentido. Pero, como vamos a ver, la realidad sobre el terreno es, muchísimo más compleja y sobre todo mucho más estratégica de lo que parece. Y mirad, este contraste lo cambia absolutamente todo. Donde los medios nos pintan violencia aleatoria, la realidad encubierta nos muestra una contienda estratégica. Donde nos dicen territorio sin ley, lo que de verdad existe es un conflicto adaptativo. Y ojo, en lugar del típico estado fallido, lo que tenemos es un poder fragmentado que todos se disputan con uñas y dientes. Nada, absolutamente nada es casual. Cada acto de violencia responde a un plan, a espionaje, a unas luchas de poder muy complejas. Claro, esto nos lleva directos a la siguiente pregunta, ¿no? Si esto es una contienda estratégica, ¿quiénes son los contendientes? ¿Quiénes luchan en este campo de batalla tan particular? Y aquí es donde la cosa se complica de verdad. Hay que quitarse de la cabeza esa idea de buenos contra malos, porque no va de eso. Lo que hay es una red, una maraña de actores con objetivos propios y que muy a menudo chocan entre ellos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quiénes son los verdaderos jugadores en esta guerra en la sombra? Y dar con la respuesta es fundamental para entender por qué este conflicto es tan difícil de solucionar. Porque no hay un único enemigo, no hay un solo frente. Para empezar, y esto puede sorprender, el primer actor complejo es el propio Estado mexicano. Está completamente fragmentado. Es una casa dividida. No podemos pensar en él como un bloque único. Para nada. Hay unas rivalidades internas enormes, sobre todo entre la inteligencia civil, lo que antes era el CISEN, y las distintas agencias de inteligencia militar. Y claro, cada una tiene sus propias agendas, sus propias prioridades, y no siempre colaboran. Y aquí está lo crucial. Estas divisiones internas generan unas vulnerabilidades que son letales. Piensen en esto. Rivalidades entre agencias, jurisdicciones que se pisan, corrupción sistémica, filtraciones, información que no se comparte. Todo eso crea agujeros, brechas operativas que los cárteles no es que solo conozcan, es que las explotan y lo hacen de una forma sistemática, casi quirúrgica, para su propio beneficio. Luego, claro, están los cárteles, pero, ojo, su evolución ha sido dramática. Ya no hablamos de simples traficantes, hablamos de auténticas fuerzas paramilitares. Organizaciones como los Zetas, que nacieron de desertores de las fuerzas especiales del ejército, llevaron la violencia a un nivel de profesionalización que nunca se había visto. Metieron tácticas militares, disciplina, planificación, cambiaron las reglas del juego por completo. Y por si fuera poco, hay que sumar una tercera capa, una que a menudo está más oculta, los actores extranjeros. Hablamos sobre todo de agencias de Estados Unidos, como la DEA. Su papel es importantísimo, claro, aportan tecnología, inteligencia, pero también añaden una capa extra de complejidad, generan desconfianza y, a veces, sus prioridades no son las mismas que las del gobierno mexicano, lo que complica el tablero todavía más.
Vale, ya tenemos a los jugadores sobre el tablero. Ahora vamos a ver qué es lo que mueve las piezas, cuál es el motor de este conflicto. Y aquí entramos en la dinámica central de todo esto, ese nexo, esa unión inseparable entre la inteligencia y la violencia. Es un ciclo vicioso que no para de retroalimentarse. Y esta idea es absolutamente fundamental. La violencia aquí nunca es espontánea, no es fruto del caos. Cada tiroteo, cada emboscada que vemos en las noticias es solo la punta del iceberg. Es el resultado visible de un trabajo de inteligencia invisible y muy extenso. Es como una partida de ajedrez que juegan todos los bandos y en la que cada movimiento está fríamente calculado. Fijaos en este bucle de retroalimentación, porque es que es el corazón del conflicto. Todo empieza en el paso 1, la recopilación de inteligencia. Tanto el Estado como los cárteles están constantemente buscando información. Esa inteligencia lleva al paso 2, la violencia táctica. Se usa esa info para lanzar redadas, preparar emboscadas. ¿Y qué pasa después? Pues que esa violencia, a su vez, genera nueva inteligencia, el paso 3. Se consiguen datos, informantes, se descubren debilidades del enemigo, y toda esa nueva información nos lleva al paso 4, la adaptación y escalada. Y vuelta a empezar. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo sin parar. Y claro, este ciclo que no para, que no tiene fin, nos lleva de cabeza a la última parte de nuestro análisis, la idea de que estamos, en realidad, ante una guerra permanente. Un conflicto que está todo el tiempo evolucionando, donde no hay frentes claros, y donde la idea de un final, de un punto y aparte, pues simplemente no parece existir. Y es que la evolución táctica ha sido brutal. Si miramos atrás, en los años 80 teníamos un poder más o menos centralizado en el cártel de Guadalajara. A principios de los 2000 llegan los Zetas y su origen militar, y vemos una escalada táctica sin precedentes. En los 2010 la lucha se traslada a las ciudades con tácticas de guerra urbana. ¿Y hoy? Hoy el campo de batalla es híbrido. Se mezclan operaciones cinéticas, físicas, con operaciones ciber, con enjambres de drones. Es una capacidad de adaptación constante y, sinceramente, aterradora. Así que todo esto nos lleva al concepto central que propone el material, la guerra permanente en la sombra. ¿Y qué significa esto? Pues que hablamos de un conflicto continuo, no declarado oficialmente, que se lucha con operaciones encubiertas, con inteligencia, con engaño. El poder está tan fragmentado, tan repartido, que una victoria total y definitiva es prácticamente imposible por definición. Esto no es una crisis que se pueda resolver y ya está. Es más bien una condición permanente con la que el país, de alguna manera, tiene que convivir. Lo que nos deja con una pregunta final, que es quizá la más complicada de todas, el gran dilema que plantea este análisis. En una guerra de este tipo, permanente, sin frentes claros, ¿qué aspecto tiene la victoria? ¿Qué significa ganar? Y no hay respuestas fáciles, esa es la cuestión. Aquí ganar no es conquistar un territorio, es una lucha constante por mantener la influencia, por tener el control, en un escenario que está cambiando todo el tiempo. En resumen, si hay una idea clave que sacar de todo esto, es la necesidad de cambiar nuestra mirada. Pasar de ver un simple caos a entender una red increíblemente compleja de actores que se mueven de forma estratégica. Hemos llegado al final de este análisis. Si este material aportó valor a su día, por favor dejen un like, compártanlo y suscríbanse a Strategic Labs para que podamos seguir deconstruyendo narrativas. Recuerden revisar la descripción. Nos vemos en el próximo análisis.